Ella regresó a Madrid sin avisar y terminó cayendo directamente en los brazos del único hombre que nunca pudo olvidar. Un resbalón en el museo, una conmoción, y al despertar, el pasado la observa con ojos marrones intensos. El hermano de su mejor amiga, el hombre que siempre la protegió, y que ahora guarda secretos que ella jamás imaginó. Entre cartas escondidas, recuerdos compartidos y besos aplazados por años, una pregunta flota en el aire. ¿Todavía es posible amar a alguien que nunca fue realmente tuyo? El cielo de Madrid se teñía de un gris plomizo cuando Sofía Mendoza descendió del taxi frente al Museo Reina Sofía, cargando apenas 2 maletas que contenían 10 años de vida en Londres. A los 29 años, había regresado a la ciudad que la vio crecer, pero que también la vio partir con el corazón roto y la determinación férrea de construirse una nueva identidad lejos de todo lo que conocía. Sus tacones resonaron contra el pavimento húmedo mientras observaba la fachada del museo donde trabajaría como traductora especializada en arte contemporáneo. El viento otoñal agitó su cabello castaño, ahora más largo y con mechas rubias que enmarcaban un rostro que había perdido la redondez juvenil para ganar una elegancia serena. Los mismos ojos verdes de siempre, pero con una profundidad nueva, como si hubieran visto mundo suficiente para entender que algunas heridas solo cicatrizan con tiempo. No tenía familia esperándola en Madrid. Sus padres se habían divorciado cuando ella tenía 16 años, y cada uno había rehecho su vida en ciudades diferentes. Su madre en Barcelona, su padre en Valencia. Durante todos estos años, sus visitas navideñas habían sido breves y tensas, cargadas de conversaciones superficiales y abrazos que duraban lo estrictamente necesario. Sofía cerró los ojos un momento, dejando que la brisa madrileña le trajera recuerdos que había intentado enterrar. Pensó en Elena Herrera, su mejor amiga de la adolescencia, quien había mantenido el contacto a través de redes sociales y mensajes esporádicos. Elena siempre le contaba sobre su trabajo como periodista cultural, sobre su apartamento en Malasaña, sobre las exposiciones que visitaba los fines de semana. Pero nunca mencionaba a él, y Sofía nunca preguntaba: si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Sabía, por algunas publicaciones que Elena compartía ocasionalmente, que Alejandro Herrera se había convertido en uno de los arquitectos más respetados de Madrid, especializado en restauración de edificios históricos. A los 35 años, había heredado discretamente el prestigio de una de las familias más tradicionales de la ciudad, pero había forjado su propio camino profesional con una dedicación que ella recordaba desde que eran adolescentes. Alejandro. Incluso pensar su nombre le causaba una punzada familiar en el pecho, esa misma sensación que la acompañó durante sus primeros años en Londres, cuando despertaba por las noches con el eco de discusiones que jamás fueron realmente peleas, sino formas desesperadas de llamar la atención del otro sin admitirlo. El móvil vibró en su bolso, sacándola de sus pensamientos. Un mensaje de Elena: «Bienvenida a casa. ¿Te ayudo con la mudanza mañana? Tengo tantas cosas que contarte». Sofía sonrió genuinamente por primera vez en días. Elena había sido su salvación durante la adolescencia, la hermana que nunca tuvo, la confidente que la escuchaba llorar de frustración después de cada enfrentamiento con Alejandro. Elena había sido también quien la consoló la noche antes de partir a Londres, prometiendo que Alejandro era un idiota por no darse cuenta de lo que perdía. «Perfecto, te invito a cenar para ponernos al día», escribió de vuelta. Mientras esperaba el siguiente taxi que la llevaría a su nuevo apartamento en Chamberí, Sofía se permitió una mirada nostálgica hacia el barrio de Salamanca, donde sabía que él vivía. Había visto fotos de la casa en el perfil de Elena, una residencia elegante con vista al Parque del Retiro, con ventanales amplios que dejaban entrar la luz dorada de los atardeceres madrileños. Se preguntó si él seguía desayunando café solo y tostadas con mermelada de naranja, como hacía cuando tenía 20 años y ella 15. Se preguntó si sus ojos castaños conservaban esa intensidad protectora
que la hacía sentir simultáneamente segura e inquieta. Se preguntó si alguna vez, durante estos 10 años, él había pensado en ella con la misma frecuencia obsesiva con la que ella pensaba en él. El taxi se detuvo frente a ella, y Sofía subió con las maletas, dando la dirección de su nuevo hogar. Mientras Madrid se desdibujaba tras las ventanillas empañadas, hizo una promesa silenciosa. Esta vez sería diferente. Ya no era la adolescente insegura que se escondía detrás del sarcasmo para proteger su corazón. Había aprendido a amarse a sí misma en Londres, había construido una carrera sólida, había tenido relaciones que la ayudaron a entender qué buscaba realmente en el amor. Pero mientras el taxi se alejaba del centro hacia su nuevo barrio, una parte de ella sabía que seguía siendo la misma chica que guardaba recuerdos de un chico de ojos castaños y sonrisa protectora, esperando secretamente que el destino les diera una segunda oportunidad, que ambos habían sido demasiado jóvenes y orgullosos para aprovechar la primera vez. La lluvia había comenzado a caer con fuerza sobre Madrid cuando Alejandro Herrera estacionó su BMW frente al Hospital Universitario de La Paz. Sus manos, habitualmente firmes mientras trazaba planos arquitectónicos, temblaron ligeramente mientras apagaba el motor. La llamada de Elena había sido confusa, entrecortada por la mala conexión desde Praga, donde se encontraba cubriendo un festival de cine para el periódico. Alejandro, Sofía tuvo un accidente en el museo. Está en el hospital. Yo no puedo volver hasta dentro de 2 semanas. Por favor. El resto de la conversación se había perdido entre interferencias, pero había sido suficiente para que él cancelara todas sus reuniones de la tarde y corriera hacia el hospital, como si los últimos 10 años no hubieran pasado, como si ella siguiera siendo la chica de 15 años que solía llegar a casa, con las rodillas raspadas después de sus aventuras en bicicleta por el Retiro. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Alejandro se permitió recordar la mañana en que había visto las fotos que Elena compartió en redes sociales. Sofía bajando de un taxi frente al Reina Sofía, con ese cabello castaño que ahora llevaba más largo y una elegancia que le quitó el aliento. Durante 3 días había luchado contra el impulso de aparecer casualmente por el museo, de inventar alguna excusa profesional para verla. Había pasado una década construyendo muros alrededor del recuerdo de Sofía Mendoza, convenciéndose de que era solo una obsesión adolescente, un capricho de juventud que había magnificado con el tiempo. Había tenido relaciones serias, incluso había vivido con Carmen durante 1 año, hasta que terminó la relación algunos meses atrás al darse cuenta de que comparaba constantemente a todas las mujeres con una memoria que parecía más perfecta cada año que pasaba. Alejandro Herrera, se anunció en recepción, y la enfermera lo dirigió hacia la habitación donde ella descansaba. Nada podría haberlo preparado para verla de nuevo. Sofía estaba recostada en la cama del hospital, con el cabello extendido sobre la almohada blanca y un vendaje alrededor de la frente. Su pie izquierdo, elevado e inmovilizado, mostraba un tobillo hinchado que evidenciaba la gravedad de la torcedura. Tenía los ojos cerrados, pero incluso inconsciente. Conservaba esa serenidad que siempre lo había fascinado. A los 29 años, se había convertido en una mujer deslumbrante. Los rasgos juveniles habían madurado hasta alcanzar una belleza natural y sofisticada que le cortó la respiración. Sus labios, ligeramente entreabiertos mientras dormía, eran los mismos que había imaginado besar miles de veces durante su adolescencia tardía. «Señor Herrera», la voz del médico lo sacó de su contemplación. La señorita Mendoza sufrió una concusión leve al caer por las escaleras del museo. Estaba lloviendo y los escalones estaban resbaladizos. También tiene una torcedura severa en el tobillo izquierdo que requerirá reposo absoluto durante al menos 3 semanas. Alejandro asintió, procesando la información mientras observaba cómo ella comenzaba a despertar lentamente. Sus ojos verdes se abrieron gradualmente, desorientados al principio, hasta que se posaron en él. La expresión de sorpresa que cruzó su rostro fue inmediatamente reemplazada por algo más complejo: reconocimiento, confusión y una vulnerabilidad que lo desarmó completamente.
¿Alejandro? Su voz sonaba ronca, incrédula. ¿Qué haces aquí? Elena me llamó, explicó él, acercándose lentamente a la cama. Está en Praga por trabajo y no puede volver hasta dentro de 2 semanas. Me pidió que me asegurara de que estuvieras bien. Sofía intentó incorporarse, pero una mueca de dolor la detuvo. Alejandro se movió instintivamente hacia ella, sus manos encontrando sus hombros para ayudarla a acomodarse mejor contra las almohadas. El contacto fue eléctrico, familiar y devastador a la vez. Ambos se quedaron inmóviles por un momento, conscientes de la proximidad, de cómo los años se desvanecían cuando se tocaban. «No necesitas quedarte», murmuró ella, apartando la mirada. «Estoy bien, es solo una torcedura y un golpe en la cabeza. Puedo arreglármela sola». La respuesta de él fue inmediata y determinante. «No vas a arreglártela sola». Había usado el mismo tono protector que ella recordaba de sus discusiones adolescentes, cuando él se empeñaba en acompañarla a casa si regresaba tarde de alguna fiesta, o cuando se interponía entre ella y cualquier chico que considerara inadecuado para su hermanita menor. Pero ahora había algo diferente en su voz, una intensidad adulta que la hizo estremecerse. «El médico dice que necesitas observación constante por la concusión», continuó él, y Sofía notó cómo sus ojos la recorrían con una preocupación genuina que la desarmó. «Y no puedes moverte sola con el tobillo así. Te quedas conmigo hasta que Elena vuelva». «Alejandro, no puedo», comenzó a protestar, pero él la interrumpió con una mirada que no admitía discusión. «¿Prefieres que llame a tu madre en Barcelona o a tu padre en Valencia?» La mención de sus padres la hizo callar inmediatamente. Ambos sabían que ella preferiría cualquier cosa antes que involucrar a su familia disfuncional en esta situación. Alejandro había jugado su carta ganadora y por la pequeña sonrisa que asomó en sus labios, ambos sabían que él lo sabía. «Siempre fuiste un manipulador», murmuró ella, pero sin verdadero rencor en la voz. «Y tú siempre fuiste demasiado orgullosa para pedir ayuda cuando la necesitas», replicó él. Y por un momento fueron de nuevo los adolescentes que se conocían mejor que nadie, que podían leer cada gesto y cada silencio del otro. Cuando las enfermeras vinieron a prepararla para el alta, Alejandro salió discretamente para hacer algunas llamadas. Necesitaba cancelar compromisos, reorganizar su agenda y preparar la casa para recibir a la mujer que había ocupado sus pensamientos durante una década entera, sin que ella lo supiera. La casa de Alejandro en el barrio de Salamanca era exactamente como Sofía la había imaginado durante sus noches de insomnio en Londres. Elegante sin ostentación, con ventanales que enmarcaban el Parque del Retiro como un cuadro viviente. Mientras él la cargaba desde el coche hasta el interior, ella se obligó a no pensar en lo familiar que se sentía estar entre sus brazos, en cómo su colonia seguía siendo la misma mezcla de madera de cedro y algo indefiniblemente masculino que había memorizado a los 15 años. «El cuarto de invitados está en la planta baja», explicó él mientras la depositaba suavemente en el sofá del salón. «Pensé que sería más cómodo para ti, sin escaleras que subir». Sofía observó el espacio mientras él ajustaba cojines detrás de su espalda y elevaba su pie lesionado sobre un taburete acolchado. Todo estaba dispuesto con una meticulosidad que la sorprendió. Una mesita auxiliar al alcance de su mano con agua, analgésicos y el control remoto, mantas dobladas perfectamente sobre el respaldo del sofá. Incluso había colocado algunos libros de arte contemporáneo que seguramente había comprado esa misma mañana. «¿Cuándo tuviste tiempo de preparar todo esto?», preguntó ella, genuinamente curiosa. Alejandro se ruborizó ligeramente, pasándose una mano por el cabello negro en un gesto que ella recordaba de su adolescencia. «Esta mañana, después de la llamada de Elena, quería que estuvieras cómoda». Lo que no le contó era que había pasado 2 horas en el Corte Inglés, eligiendo cuidadosamente cada detalle, las mantas más suaves que encontró, los libros que pensó que le gustarían. Incluso había comprado té de manzanilla porque recordaba que era su favorito cuando se sentía mal. Carmen, su exnovia, solía burlarse de su tendencia a ser demasiado atento con las mujeres, pero con Sofía no se sentía como una obligación social, sino como una necesidad instintiva. Durante los primeros días,
Establecieron una rutina cuidadosa y casi formal. Alejandro se levantaba temprano para preparar desayuno antes de ir a la oficina, dejando todo listo para que ella no tuviera que moverse demasiado. Regresaba a la hora del almuerzo para verificar que hubiera tomado sus medicamentos y cambiado las vendas del tobillo. Por las tardes, trabajaba en su estudio casero mientras ella descansaba en el salón, ambos conscientes de la presencia del otro, pero manteniendo una distancia respetuosa. Fue durante la segunda semana cuando Sofía comenzó a notar los pequeños detalles que revelaban cuánto la observaba, cómo preparaba el café exactamente como a ella le gustaba, aunque ella nunca se lo había dicho, cómo ponía música clásica en las mañanas, porque había notado que la relajaba, pero cambiaba a jazz suave por las tardes cuando ella parecía más inquieta. Cómo sus manos se demoraban apenas un segundo más de lo necesario cuando la ayudaba a levantarse del sofá. ¿Por qué terminaste con Carmen?, le preguntó una tarde, mientras él le cambiaba las vendas del tobillo. La pregunta salió más directa de lo que había planeado, pero la curiosidad la había estado carcomiendo durante días. Las manos de Alejandro se detuvieron momentáneamente sobre su pie, sus ojos alzándose para encontrar los de ella. ¿Elena te contó sobre Carmen? Solo que habías estado con alguien durante un tiempo. Sofía se sintió expuesta por haber preguntado, pero no pudo retroceder. No me contó por qué terminaron. Alejandro reanudó su trabajo con las vendas, pero ella pudo ver la tensión en su mandíbula. Carmen era superficial, egoísta. Su voz se endurecía ligeramente. Se preocupaba más por aparecer en revistas de sociedad que por construir algo real. Todo tenía que ser perfecto para las fotos, para impresionar a la gente correcta. Eso no suena como tu tipo, comentó Sofía suavemente. No lo era. La mirada de él se encontró con la de ella, y algo sin decir pasó entre ambos. Creo que durante mucho tiempo salí con mujeres que sabía que nunca podrían, que nunca me harían sentir demasiado. La honestidad brutal de su confesión la dejó sin palabras. Entendía exactamente lo que quería decir, porque ella había hecho lo mismo en Londres. Había elegido hombres seguros, predecibles, que nunca la harían sentir la intensidad devastadora que había experimentado a los 15 años. ¿Y por qué cambió?, susurró ella. Alejandro terminó de asegurar la venda y se incorporó lentamente, pero no se alejó. Sus ojos permanecían fijos en los de ella con una intensidad que la hizo contener la respiración. Porque me di cuenta de que estaba cansado de sentir solo la mitad de lo que podría sentir. Esa noche, por primera vez desde el accidente, Sofía tuvo problemas para dormir, no por el dolor físico, que había disminuido considerablemente, sino por las palabras de Alejandro resonando en su mente. Cuando finalmente logró quedarse dormida, fue con la imagen de sus manos cuidadosas sobre su piel y la promesa no verbalizada que había visto en sus ojos. En la habitación contigua, Alejandro permanecía despierto, mirando el techo y luchando contra el impulso de ir a verificar si ella necesitaba algo. Había pasado 10 años construyendo una vida que funcionaba, que tenía sentido, que le daba satisfacción profesional y estabilidad emocional. Pero 3 semanas cuidando de Sofía habían desmoronado todas sus defensas cuidadosamente construidas. Se levantó silenciosamente y fue hasta la ventana que daba al cuarto de invitados, donde una luz tenue indicaba que ella también estaba despierta. La silueta de su cuerpo bajo las sábanas, el cabello extendido sobre la almohada, la forma en que se acurrucaba cuando dormía, todo era exactamente como había imaginado durante años de noches solitarias. «¿Qué estamos haciendo, Sofía?», murmuró para sí mismo, sabiendo que ella no podía escucharlo, pero deseando desesperadamente que la respuesta llegara flotando desde la habitación de al lado. La tercera semana trajo complicaciones inesperadas. Los medicamentos para el dolor, que inicialmente habían funcionado bien, comenzaron a causar efectos secundarios que el médico no había anticipado. Sofía experimentaba pesadillas vívidas que la despertaban sudando y desorientada, episodios de confusión que la hacían olvidar dónde estaba o qué año era. Alejandro, que ya había desarrollado el hábito de verificar su temperatura cada pocas horas, comenzó a dormir en el sofá del salón para estar más cerca en caso de que ella lo necesitara.
Sus reuniones de trabajo se volvieron más breves, sus llamadas más urgentes. Elena había notado el cambio en su voz durante sus conversaciones telefónicas diarias desde Praga. «Suenas diferente», le había dicho Elena la noche anterior. Más, no sé, más como el Alejandro de antes, del que se preocupaba demasiado por todo. «Solo estoy asegurándome de que esté bien», había respondido él, pero ambos sabían que era mucho más que eso. Fue durante una noche particularmente difícil cuando todo cambió entre ellos. Sofía despertó cerca de las 3 de la madrugada, empapada en sudor frío y con el corazón latiendo descontroladamente. La pesadilla había sido más intensa que las anteriores. Se veía a sí misma cayendo por las escaleras del museo una y otra vez, pero en lugar de despertar en el hospital, despertaba en Londres, sola en su apartamento vacío, sin nadie que se preocupara por ella. «Alejandro», llamó con voz temblorosa, sin estar completamente segura de si él estaba realmente allí o si era parte de la desorientación postmedicación. Él apareció en la puerta de su habitación antes de que ella pudiera llamarlo de nuevo, descalzo y con el cabello revuelto, vestido solo con una camiseta gris y pantalones de pijama. La preocupación era evidente en sus ojos mientras se acercaba a la cama. «¿Otra pesadilla?», preguntó suavemente, sentándose en el borde del colchón y poniendo su mano en su frente para verificar si tenía fiebre. Sofía asintió, pero cuando él se dispuso a levantarse para traerle agua y un paño fresco, ella agarró su muñeca con más fuerza de la que pretendía. El medicamento había bajado todas sus defensas, todas las barreras cuidadosamente construidas durante 10 años de separación. «No te vayas», murmuró, y su voz sonaba joven y asustada. «Quédate conmigo». «Sofía», comenzó él, claramente luchando entre lo que sabía que era apropiado y lo que deseaba hacer. «Siempre supe que te preocupabas por mí», continuó ella, las palabras saliendo atropelladamente bajo la influencia de la medicación y la desorientación. «Incluso cuando eras cruel conmigo, cuando me decías que era una niña tonta, yo sabía que era porque te importaba». Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando cada palabra como si fueran piedras preciosas. «Odiaba cuando dejaste de pelear conmigo», confesó ella, sus ojos verdes fijos en los de él con una intensidad que lo desarmó. «Cuando cumpliste 20 años y de repente empezaste a tratarme con educación, como si fuera cualquier persona. Prefería que me gritaras a que me ignoraras». «Sofía, estás confundida por los medicamentos», intentó él, pero su voz sonaba ronca, como si las palabras de ella lo estuvieran afectando profundamente. «¿Sabes qué guardé?», continuó ella como si no lo hubiera escuchado. «Tu camisa, la azul de rayas que se te olvidó en casa de Elena el último verano antes de que me fuera a Londres. La he tenido conmigo durante 10 años». La confesión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Alejandro cerró los ojos luchando contra la tentación de preguntarle todo lo que había querido saber durante una década. Si había pensado en él, si había extrañado Madrid, si había alguien importante en Londres. «Elena me dijo que tuviste novias serias», murmuró Sofía, y había dolor real en su voz. «Me dolía imaginarlas durmiendo en tu cama, desayunando contigo, conociendo partes de ti que yo nunca conocí». «Sofía», su nombre salió como una súplica. «¿Alguna vez pensaste en mí?». La pregunta fue directa, vulnerable, devastadora. «Durante todos estos años, ¿alguna vez te preguntaste qué habría pasado si yo hubiera sido mayor cuando nos conocimos? ¿Si hubiéramos tenido una oportunidad real?». Alejandro abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. Sus manos encontraron las de ella, entrelazando sus dedos con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de sus emociones. «Cada día», admitió con voz quebrada, «pensé en ti cada maldito día durante 10 años». La honestidad brutal de su confesión pareció sobria a Sofía instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, sino de alivio y algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Cuando Elena me contaba sobre tus novias, yo fingía estar feliz por ti», susurró ella, «pero por dentro me moría de celos, especialmente de Carmen. Elena me enseñó fotos de ustedes juntos en eventos sociales y ella era tan perfecta,
tan elegante, todo lo que yo no era a los 15 años. Carmen no era tú, dijo él simplemente, y esas 4 palabras contenían años de soledad y comparaciones imposibles. Se quedaron así durante largo rato, con las manos entrelazadas en la penumbra de la habitación, procesando las confesiones que habían salido a la luz en un momento de vulnerabilidad compartida. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida, Alejandro permaneció sentado junto a ella, observando cómo su respiración se calmaba, grabando en su memoria cada detalle de este momento en el que finalmente habían sido completamente honestos el uno con el otro. Al amanecer, cuando ella despertó sin recordar nada de la conversación nocturna, él decidió no mencionarla. Pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Un conocimiento silencioso que flotaba en el aire como una promesa no verbalizada. Elena regresó de Praga un jueves lluvioso, 3 días antes de lo previsto. Sofía había mejorado considerablemente y ya podía caminar con muletas, aunque Alejandro insistía en acompañarla a cada paso por la casa, inventando excusas para mantenerla cerca. Esa tarde los encontró en el sofá del salón. Ella dormía acurrucada contra su hombro, mientras él trabajaba silenciosamente en su portátil, una manta cubriéndolos a ambos. La sonrisa que cruzó el rostro de Elena fue de pura satisfacción, como si hubiera estado esperando este momento durante años. «No quiero interrumpir», murmuró desde la entrada, pero Alejandro ya había levantado la vista, alerta instantáneamente a la presencia de su hermana. «Elena», dijo en voz baja, cuidando de no despertar a Sofía. «No te esperaba hasta el domingo. El festival terminó antes. Además...» Elena dejó su maleta y se acercó, observando con ternura cómo Sofía se aferraba instintivamente a la camisa de Alejandro mientras dormía. Tenía la sensación de que era momento de volver a casa. Cuando Sofía despertó 1 hora después, la alegría en su rostro al ver a su mejor amiga fue genuina y contagiosa. Se abrazaron con la intimidad de hermanas que se han extrañado mucho, y Alejandro las observó desde la cocina mientras preparaba café, sintiendo una calidez extraña al ver a las 2 personas más importantes de su vida reunidas de nuevo. «Tienes que contarme todo sobre Praga», dijo Sofía acomodándose en el sofá con Elena. «Y quiero saber si finalmente le diste una oportunidad a ese fotógrafo que tanto te gusta». Elena se rió, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Alejandro. «Después hablamos de mis dramas románticos. Primero quiero saber cómo has estado, realmente». Hubo algo en el tono de Elena que hizo que Sofía la mirara más atentamente, una intensidad en sus ojos oscuros que sugería que esta conversación iba más allá de la cortesía habitual entre amigas. Alejandro apareció con una bandeja de café y pasteles, pero antes de sentarse, miró su reloj. «Tengo una reunión en la oficina que no puedo cancelar», anunció. «¿Estarás bien hasta que regrese?» «Por supuesto», respondió Sofía, aunque algo en su expresión sugería que ya extrañaba su presencia constante. «Elena me hará compañía». Después de que él se marchara, Elena esperó apenas 5 minutos antes de desaparecer hacia su antigua habitación. Regresó con una caja de madera antigua, tallada delicadamente, que depositó en las manos de Sofía con solemnidad ceremonial. «¿Qué es esto?», preguntó Sofía, pero su corazón ya había comenzado a latir más rápido, como si intuyera que el contenido de esa caja cambiaría todo. «Algo que he estado guardando durante 15 años», respondió Elena, sentándose a su lado. «Algo que mi hermano me hizo prometer que nunca entregaría hasta ahora». Con manos temblorosas, Sofía abrió la caja. Dentro había docenas de cartas, escritas en la letra angular que reconocía de inmediato como la de Alejandro. Estaban fechadas desde cuando él tenía 18 años, hasta pocos meses antes de que ella se fuera a Londres. Algunas estaban escritas en papel oficial con membrete de la universidad, otras en servilletas de café, unas pocas en el papel elegante que su familia usaba para correspondencia formal. «Elena, ¿qué es esto?». Su voz salió como un susurro. «Cartas que él escribía pero nunca enviaba», explicó Elena suavemente. «Cada vez que discutían, cada vez que tú hacías algo que lo volvía loco de preocupación, cada vez que él pensaba que no podía seguir fingiendo que solo eras la hermana pequeña de su hermana, escribía. Me las daba a mí,
porque decía que si las guardaba él, terminaría haciendo alguna estupidez como entregártelas. Sofía tomó la primera carta con manos que temblaban tanto que apenas podía abrir el sobre. La fecha indicaba que había sido escrita cuando ella tenía 16 años y él 21. Sofía, comenzaba la carta, hoy cumpliste 16 años y te vi bailar con ese idiota de Marcos en la fiesta. Quería arrancarlo de tus brazos y decirle que no tenía derecho a tocarte, pero entonces me di cuenta de lo enfermo que suena eso. Tú eres una niña, y yo soy un hombre hecho y derecho que debería estar pensando en su carrera, en su futuro, no obsesionándose con la mejor amiga de su hermana menor. Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía antes de que pudiera controlarlas. Continuó leyendo. Pero no puedo evitarlo. Cuando discutimos sobre tu hora de llegada el sábado pasado, no era porque me importara la opinión de mis padres o las reglas de la casa. Era porque la idea de que algo te pasara, de que alguien te lastimara, me vuelve absolutamente loco. Prefiero que me odies por ser sobreprotector a arriesgarme a que algo malo te suceda. Elena, murmuró Sofía, levantando la vista hacia su amiga. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque él me hizo jurar que no lo haría, respondió Elena. Decía que eras demasiado joven, que él era demasiado mayor, que arruinaría tu vida si te confesaba lo que sentía, pero también porque... Elena hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque yo veía cómo lo mirabas a él, Sofía. Veía cómo te iluminabas cuando él llegaba a casa, cómo te arreglabas más cuando sabías que él estaría en las reuniones familiares. Sabía que si él te decía algo en aquel momento, tú habrías dejado todo por seguirlo. Sofía abrió otra carta, esta fechada pocas semanas antes de su partida a Londres. Mañana te vas a Londres, y yo no sé cómo voy a vivir sin verte todos los días. Estos últimos 2 años, manteniéndote a distancia, han sido los más difíciles de mi vida. Cada vez que algún chico te invitaba a salir, cada vez que hablabas de tus planes para la universidad, cada vez que mencionabas lo emocionada que estabas por la aventura en Londres, moría un poco por dentro. Quiero decirte que no te vayas. Quiero decirte que me esperes, que en unos años, cuando hayamos crecido lo suficiente, podremos intentar algo real. Pero sería egoísmo puro. Tú necesitas vivir, experimentar, conocer el mundo. Yo no tengo derecho a pedirte que esperaras por alguien que ni siquiera puede admitir en voz alta lo que siente. Te amo, Sofía. He estado enamorado de ti desde que tenías 15 años y yo 20, y sé que eso me convierte en un idiota, en un cobarde, en todo lo que desprecio de mí mismo. Pero te amo lo suficiente como para dejarte ir. Para cuando Sofía terminó de leer esa carta, estaba sollozando abiertamente. Elena la abrazó mientras ella procesaba la magnitud de lo que acababa de descubrir. 15 años de cartas de amor nunca enviadas, de sentimientos guardados, de una historia de amor que había existido en silencio todo este tiempo. ¿Por qué me las das ahora?, preguntó Sofía cuando pudo hablar de nuevo. Elena sonrió con lágrimas en los ojos. Porque los vi juntos estos últimos días, y es obvio que ustedes dos siguen sintiendo lo mismo. Porque ya no son el hombre de 21 y la niña de 16. Porque han perdido suficiente tiempo, y la vida es demasiado corta para seguir guardando secretos que podrían cambiar todo. Cuando Alejandro regresó de su reunión esa noche, encontró a Sofía sola en el salón, rodeada de cartas esparcidas sobre la mesa de centro. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una determinación nueva en su postura, una resolución que no había visto en ella desde que era adolescente y había decidido estudiar en Londres contra la opinión de sus padres. Elena se fue a casa, dijo Sofía sin levantar la vista cuando él entró. Su voz sonaba diferente, más madura, como si hubiera envejecido años en una sola tarde. Alejandro vio las cartas inmediatamente y se detuvo en seco. Su rostro palideció mientras reconocía su propia letra, sus propias palabras, sus secretos más íntimos expuestos bajo la luz cálida de las lámparas del salón. «Sofía, yo puedo explicar», comenzó, pero ella lo interrumpió alzando una mano. «¿Cuándo las escribiste?», preguntó, finalmente levantando la vista para encontrar sus ojos. No había acusación en su voz, solo una curiosidad intensa que lo desarmó completamente. «Durante años»,
admitió él acercándose lentamente, como si ella fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. Desde que tenías 15 años hasta que te fuiste. ¿Por qué nunca me las diste? Alejandro se sentó en el sofá frente a ella, manteniendo distancia, pero lo suficientemente cerca para ver cada expresión que cruzaba su rostro. Porque eras demasiado joven, porque yo era un cobarde, porque pensé que sería mejor para ti si no sabías. Sofía tomó una de las cartas, la que había leído primero, y se la mostró. En esta escribes que odiabas verme con otros chicos, que querías protegerme de todo. Es verdad. ¿Y por qué entonces, cuando cumpliste 20 años, dejaste de pelear conmigo? ¿Por qué de repente empezaste a tratarme como a una extraña educada? La pregunta lo golpeó exactamente donde más dolía. Alejandro cerró los ojos, recordando esa época terrible, cuando había decidido que la única forma de protegerla de él mismo era mantener distancia absoluta. Porque me di cuenta de lo que sentía por ti, confesó, y me aterrorizó. Tú tenías 15 años, Sofía, 15, y yo estaba ahí, con 20, fantaseando sobre besarte, sobre tocarte, sobre cosas que un hombre no debería pensar sobre una niña. Yo no era una niña, replicó ella suavemente. Era una adolescente enamorada de un hombre que de repente decidió que no existía. Las palabras cayeron entre ellos como una bomba. Alejandro abrió los ojos bruscamente, buscando su rostro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estabas enamorada de ti? Desesperadamente. La sonrisa de Sofía fue triste pero honesta. ¿Por qué crees que odiaba tanto a tus novias? ¿Por qué crees que me volví tan rebelde después de que empezaste a ignorarme? Estaba tratando de recuperar tu atención de la única forma que sabía. Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que ella reconocía perfectamente. Si hubiera sabido, ¿qué? ¿Habrías hecho algo diferente? No lo sé, admitió honestamente. Probablemente me habría odiado más a mí mismo por ponerte en esa posición. Sofía se levantó del sofá, caminando hacia él con las muletas, pero con más gracia de la que había mostrado en semanas. Se detuvo frente a su sillón y lo miró directamente a los ojos. «Tengo algo que enseñarte», dijo, y por primera vez desde que había regresado de Londres, su voz tenía esa nota traviesa que él recordaba de su adolescencia. Se dirigió hacia su habitación temporal y él la siguió, intrigado y nervioso a la vez. La vio abrir su maleta y buscar en el fondo, hasta que sacó algo cuidadosamente doblado. Una camisa azul de rayas que él reconoció inmediatamente. «Dios mío», murmuró él estupefacto. «¿La guardaste realmente?» «Durante 10 años», confirmó ella, sosteniendo la camisa contra su pecho. En Londres, cuando tenía citas terribles o días difíciles en el trabajo, la sacaba del armario y la olía. Todavía conserva tu aroma, ¿sabes? Muy tenue, pero está ahí. Alejandro se acercó lentamente como hipnotizado. Sus manos se extendieron para tocar la tela, y cuando sus dedos rozaron los de ella sobre la camisa, sintió la misma descarga eléctrica que había experimentado cientos de veces durante su adolescencia. «Yo también guardé algo tuyo», confesó él en voz baja. «¿Qué?» En lugar de responder, él se dirigió a su estudio y abrió el cajón inferior de su escritorio. De entre documentos importantes y contratos, sacó la misma camisa que ella sostenía, pero ésta tenía una pequeña mancha de pintura rosa en el puño izquierdo. «La que llevabas el día que ayudaste a Elena a pintar su habitación», explicó él, notando la sorpresa en los ojos de ella. «Se te olvidó cuando te cambiaste antes de cenar. Le pedí a Elena que me la diera cuando te fuiste a Londres». Se quedaron allí, cada uno sosteniendo la camisa del otro, procesando la simetría perfecta de lo que acababan de descubrir. Durante 10 años, ambos habían guardado la misma prenda, el mismo recuerdo, la misma conexión tangible con lo que habían perdido. «Alejandro», susurró Sofía, y había años de anhelo en la forma en que pronunció su nombre. «Sofía», respondió él, acercándose hasta que apenas quedaban centímetros entre ellos. «Todos estos años, toda esa distancia, todo ese tiempo perdido». «No fue tiempo perdido», murmuró él, sus manos alzándose para enmarcar su rostro con una delicadeza que la hizo temblar. «Nos hizo ser quienes somos ahora.
Nos dio tiempo para crecer, para convertirnos en adultos que pueden elegir estar juntos por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas?, preguntó ella, inclinándose imperceptiblemente hacia él. Porque te amo, dijo él simplemente. Porque nunca dejé de amarte. Porque ahora tenemos la edad suficiente para saber que esto no es solo capricho adolescente o nostalgia. Porque cuando te vi en ese hospital, supe que todos estos años de intentar olvidarte habían sido una pérdida de tiempo. El primer beso fue suave, tentativo, cargado de 15 años de espera y sueños diferidos. Sus labios se encontraron con la delicadeza de quienes se reconocen después de mucho tiempo separados, explorando lentamente, redescubriendo sabores y texturas que habían vivido solo en la imaginación. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Qué hacemos ahora?», susurró Sofía contra sus labios. «Ahora», murmuró él besando la esquina de su boca, «dejamos de huir de esto y vemos a dónde nos lleva». Los días siguientes trajeron una intimidad nueva y cuidadosa entre ellos, como si estuvieran aprendiendo a navegar un territorio desconocido, pero profundamente deseado. Alejandro seguía insistiendo en que ella permaneciera en su casa hasta que el médico le diera el alta completa, pero ahora había una dulzura diferente en sus cuidados, una ternura consciente que antes había estado velada por la negación. Por las mañanas, él le llevaba café a la cama y se quedaba sentado en el borde del colchón mientras ella despertaba lentamente, observando cómo sus ojos verdes se aclaraban gradualmente al reconocerlo. Había algo profundamente íntimo en esos momentos de semiconsciencia, cuando ella sonreía antes de estar completamente despierta, como si su subconsciente hubiera aceptado su presencia como algo natural y bienvenido. «Buenos días, preciosa», murmuró una mañana de viernes apartando suavemente algunos mechones de cabello de su frente. Respondió ella, estirándose como un gato perezoso. «¿Qué hora es?» «Las 8. Tu fisioterapeuta viene a las 10. ¿Te quedarás para la sesión?» La pregunta salió más vulnerable de lo que había pretendido, pero últimamente había desarrollado una necesidad casi infantil de tenerlo cerca. «Si quieres que me quede, me quedo», prometió él, besando su frente con una delicadeza que la hizo suspirar de contentamiento. Durante las sesiones de fisioterapia, Alejandro se convertía en su sistema de apoyo personal, sosteniéndola cuando los ejercicios se volvían difíciles, celebrando cada pequeño progreso como si fuera un triunfo monumental. Había algo en su atención constante que sanaba heridas que Sofía ni siquiera sabía que tenía. Años de sentirse invisible para él, años de pensar que nunca sería suficiente para merecer su cuidado. «Tu tobillo está respondiendo muy bien», comentó la fisioterapeuta una tarde. «Pero es evidente que has tenido un cuidador excepcional. La mayoría de mis pacientes no progresan tan rápido». Sofía miró a Alejandro, que se había ruborizado ligeramente por el cumplido, y sintió una calidez que se extendía desde su pecho hasta las puntas de los dedos. Durante años en Londres, había estado rodeada de personas que la encontraban competente, inteligente, independiente, pero nadie la había cuidado de esta manera, con esta devoción silenciosa que hablaba de amor más claramente que cualquier declaración. Las tardes se habían convertido en su momento favorito del día. Mientras él trabajaba en su estudio casero, ella se instalaba en el sofá del salón con libros de arte o su portátil, pero inevitablemente terminaban conversando sobre todo y nada: sus años en Londres, los proyectos arquitectónicos de él, recuerdos compartidos de la adolescencia, que ahora podían revisar con la perspectiva de adultos enamorados. «¿Recuerdas la noche que Elena organizó esa fiesta cuando tus padres estaban de viaje?», le preguntó una tarde mientras él revisaba planos en su mesa de dibujo. «¿La que terminó con la policía en la puerta porque los vecinos se quejaron del ruido?». Alejandro levantó la vista con una sonrisa divertida. «Tú desapareciste durante toda la fiesta. Elena estaba histérica buscándote». «Estaba en tu habitación», confesó Sofía, sintiendo calor en las mejillas por la admisión. «Leyendo tus libros de arquitectura, oliendo tus camisas en el armario como una adolescente obsesionada». La confesión lo hizo dejar los planos completamente. Se acercó al sofá donde ella estaba acurrucada y se sentó a su lado,
fascinado por esta nueva honestidad entre ellos. ¿En serio? Y encontré tu diario de bocetos, el que tenías escondido debajo del colchón. Había dibujos míos. Alejandro cerró los ojos, mortificado. Dios, ¿cuánto viste? Suficiente para saber que me observabas mucho más de lo que admitías, respondió ella suavemente. Había uno de mí leyendo bajo el árbol del jardín, otro de mí riéndome durante la cena navideña. Eran hermosos, Alejandro. Me dibujabas como si fuera algo precioso. Eras algo precioso, murmuró él, tomando su mano y entrelazando sus dedos. Eres algo precioso. No sabes cuántas veces quise mostrarte esos dibujos, decirte lo hermosa que eres, lo perfecta que me parecías en cada momento ordinario. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo de arruinarlo. Tenía miedo de que si admitía lo que sentía, todo cambiaría y ya no podrías estar cómoda en mi presencia. Preferí tenerte cerca como amiga de Elena que perderte completamente. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, una rutina que habían desarrollado naturalmente durante las últimas semanas, Sofía se dio cuenta de lo doméstico que se había vuelto todo entre ellos. Él cortaba vegetales mientras ella preparaba la salsa, moviéndose alrededor de la cocina con una sincronización que parecía ensayada durante años. Cuando ella se estiró para alcanzar un condimento en el estante alto, él apareció inmediatamente detrás de ella, su pecho rozando su espalda, mientras bajaba el frasco que necesitaba. «Gracias», susurró ella, pero no se movió de su posición entre él y el mostrador. «De nada», murmuró él contra su oído, sus manos encontrando naturalmente su cintura. Se quedaron así durante un momento que pareció eterno, sintiendo el calor del cuerpo del otro, la familiaridad de este contacto que había estado prohibido durante tanto tiempo. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían las mejillas sonrojadas y una tensión nueva corriendo por sus venas. «Sofía», dijo él después de la cena mientras lavaban los platos juntos, «tengo que contarte algo». El tono serio de su voz la hizo mirarlo atentamente. «¿Qué pasa?» «Carmen vino a verme ayer, a la oficina». El nombre de su exnovia hizo que Sofía se tensara inmediatamente, aunque trató de mantener una expresión neutra. «¿Ah, sí? ¿Qué quería?» «Había escuchado rumores sobre nosotros. Quería saber si era verdad que estabas viviendo conmigo». Alejandro secó un plato con más fuerza de la necesaria. «Le dije que sí, que estaba cuidándote después del accidente». «¿Y qué respondió ella?» «Que era típico de mí, siempre jugando al héroe con mujeres que necesitan rescate». Su mandíbula se tensó al recordar las palabras de Carmen. «Le dije que se equivocaba, que contigo es diferente, pero... ¿Pero qué?» Alejandro se volvió hacia ella completamente, sus ojos oscuros llenos de una vulnerabilidad que la desarmó. ¿Y si tiene razón? ¿Y si solo estoy respondiendo a tu vulnerabilidad temporal? ¿Y si cuando estés completamente recuperada y tengas tu vida de vuelta, nosotros, no sea real? La pregunta reveló miedos que él había estado guardando, inseguridades que Carmen había logrado plantar con precisión quirúrgica. Sofía dejó el plato que estaba secando y se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «Alejandro, mírame», dijo firmemente. «¿Crees realmente que he estado fingiendo estos sentimientos? ¿Crees que he guardado tu camisa durante 10 años por gratitud temporal? No, pero... Carmen te conoce lo suficiente para saber exactamente qué decir, para hacerte dudar de ti mismo», continuó ella. «Pero yo también te conozco, y sé que cuando me miras no es con pena o sentido de responsabilidad. Me miras como si fuera la respuesta a preguntas que has estado haciendo durante años». El alivio que cruzó su rostro fue evidente. Se inclinó hacia sus manos, besando sus palmas con una gratitud que habló más fuerte que cualquier palabra. El lunes por la mañana trajo noticias que cambiarían todo entre ellos, aunque de una manera que ninguno de los dos anticipó. Alejandro recibió una llamada de Milán mientras desayunaban tranquilamente en la terraza, disfrutando del sol otoñal que bañaba su apartamento. Sofía notó inmediatamente el cambio en su expresión, sorpresa, incredulidad, y luego una emoción contenida que transformó completamente su rostro. «Sí, por supuesto que estoy interesado», decía al teléfono.
gesticulando con la mano libre de una manera que ella reconocía como su reacción ante oportunidades profesionales importantes. ¿Cuándo necesitarían una respuesta definitiva? Cuando terminó la llamada, se quedó mirando el teléfono durante varios segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. «Era la Soprintendenza delle Belle Arti de Florencia», explicó él lentamente. «Quieren que lidere la restauración completa del Palazzo Pitti, todo el proyecto, los frescos de Pietro da Cortona, la reestructuración de las galerías, la modernización de los sistemas de clima, todo». Sofía sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El Palazzo Pitti era uno de los proyectos de restauración más prestigiosos de Europa, el tipo de oportunidad que podía definir la carrera de un arquitecto para siempre. «Alejandro, eso es increíble», logró decir, forzando entusiasmo en su voz. «¿Cuánto tiempo tomaría?» «2 años, tal vez 3, dependiendo de lo que encontremos cuando empecemos a trabajar». Su mirada se encontró con la de ella, y Sofía pudo ver el conflicto que se desarrollaba en sus ojos. «Tendría que mudarme a Florencia la próxima semana para empezar con los preparativos». El silencio que siguió fue denso, cargado de todas las palabras que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Sofía bajó la vista a su taza de café, luchando contra las emociones que amenazaban con desbordarse. Apenas habían comenzado a explorar lo que había entre ellos. Apenas habían admitido sus sentimientos después de tantos años, y ahora el destino les presentaba esta prueba cruel. «Es la oportunidad de tu vida», dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Sofía, «No», lo interrumpió, levantando la vista para encontrar sus ojos. «Es la oportunidad de tu vida, Alejandro. No puedes rechazarla». «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?». La pregunta contenía tanto dolor que ella sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Durante un momento, se permitió imaginar diferentes escenarios. Ella siguiéndolo a Florencia, él rechazando la oferta, intentando mantener una relación a distancia durante años. Pero todas las opciones parecían injustas para uno o ambos. «Nosotros acabamos de encontrarnos de nuevo», murmuró ella. Tal vez necesitamos más tiempo para estar seguros de que esto es real antes de tomar decisiones que podrían cambiar nuestras vidas». Alejandro se levantó bruscamente de la mesa, caminando hacia la barandilla de la terraza. Sus hombros estaban tensos, y ella pudo ver la frustración en cada línea de su cuerpo. «Después de todo lo que hemos hablado, después de las cartas, después de admitir que llevamos años sintiendo esto, ¿todavía tienes dudas?» «No tengo dudas sobre mis sentimientos», replicó ella, levantándose también, a pesar de que su tobillo aún le dolía. «Tengo dudas sobre pedirte que rechaces algo que has deseado toda tu vida por una relación que tiene apenas una semana oficial». «Una semana oficial», repitió él, volviéndose para encararla. «¿Eso es lo que piensas que es esto? Una semana. Sabes que no es eso lo que quiero decir. Entonces dime qué quieres decir porque honestamente no lo entiendo». Su voz se había elevado ligeramente, y Sofía reconoció los signos de una de sus discusiones características, solo que ahora tenían mucho más en juego. «Quiero decir que si rechazas esto por mí y luego las cosas no funcionan entre nosotros, me odiarás por el resto de tu vida», estalló ella. «Y quiero decir que si vienes conmigo y sacrificas tus sueños, yo me odiaré a mí misma por el resto de la mía». «¿Quién dice que tengo que sacrificar nada?» «La lógica, la realidad». Sofía se pasó las manos por el cabello, frustrada. «Alejandro, yo recién regresé a Madrid. Tengo un trabajo nuevo en el Reina Sofía, un apartamento que apenas he tenido tiempo de desempacar. No puedo simplemente irme contigo a Italia como si fuera una aventura romántica». «¿Y por qué no?». La pregunta salió suave, pero cargada de desafío. «¿Qué te ata realmente a Madrid, Sofía? ¿Qué es tan importante aquí que no puedas dejarlo por 2 años?» La pregunta la golpeó de una manera que no había anticipado. ¿Qué la ataba realmente a Madrid? ¿Su trabajo en el museo? ¿La proximidad a Elena? ¿O era simplemente miedo de apostar todo por una relación que se sentía demasiado buena para ser verdad? «No es sobre lo que me ata aquí»,
respondió lentamente. Es sobre no querer ser la razón por la cual tú te atas a un lugar. ¿Y si yo quiero estar atado a ti? La intensidad en su voz la hizo estremecerse. Se acercó a ella lentamente, como si estuviera dándole tiempo para protestar o alejarse. ¿Y si durante todos estos años, esperando esta oportunidad, lo que realmente estaba esperando era una razón para no tomarla? Murmuró él, sus manos encontrando su cintura. ¿Y si tú eres esa razón? Alejandro, déjame preguntarte algo, continuó él. Si no existiera esta oportunidad en Florencia, ¿estarías feliz construyendo una vida conmigo aquí en Madrid? Sabes que sí. Entonces, la única diferencia es que tienes miedo de que me arrepienta de rechazar algo que pensé que quería más que nada. Sus ojos se suavizaron mientras hablaba. Pero hay algo que quiero más que el Palazzo Pitti, Sofía. Algo que he querido durante 15 años y que finalmente está al alcance de mis manos. ¿El qué? Una vida contigo. El silencio que siguió fue diferente del anterior. Este estaba lleno de posibilidades, de decisiones que podrían cambiar todo, de un futuro que ninguno de los dos había osado imaginar completamente hasta ese momento. ¿Estás seguro?, susurró ella. ¿Realmente estás seguro de que no te arrepentirías? En lugar de responder inmediatamente, él la besó. Fue un beso diferente de los que habían compartido antes. Más intenso, más decisivo, cargado de promesas y certezas. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Estoy seguro, murmuró contra sus labios, más seguro de esto que de cualquier cosa en mi vida. 3 días después de que Alejandro rechazara oficialmente la oferta de Florencia, Sofía finalmente recibió el alta médica completa. Su tobillo había sanado perfectamente, y aunque ya no necesitaba quedarse en casa de él, ninguno de los dos había mencionado cuándo se mudaría de regreso a su apartamento. Habían caído en una rutina doméstica tan natural que la idea de separarse, incluso temporalmente, parecía innecesaria y dolorosa. Esa tarde de jueves, mientras Alejandro asistía a una reunión con un cliente potencial para un nuevo proyecto en Madrid, Sofía decidió quedarse en casa organizando sus cosas y comenzando a trabajar remotamente en algunas traducciones para el museo. Estaba completamente absorta en un texto sobre las últimas adquisiciones de arte contemporáneo cuando el timbre de la puerta la sobresaltó. No esperaba a nadie, y Alejandro no había mencionado ninguna visita. Por un momento consideró ignorar el timbre, pero cuando sonó por segunda vez, se dirigió a la puerta intrigada. La mujer que encontró del otro lado era exactamente como se la había imaginado, después de ver las fotos en las redes sociales de Elena. Alta, delgada hasta el punto de la elegancia calculada, con cabello rubio perfectamente peinado y maquillaje impecable, incluso a media tarde. Carmen Vázquez llevaba un traje sastre crema que probablemente costaba más que el salario mensual de Sofía, y sus ojos azules la evaluaron de arriba a abajo con una precisión que la hizo sentir inmediatamente inadecuada. «Tú debes ser Sofía», dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Carmen, la exnovia de Alejandro». «Hola», respondió Sofía, manteniendo la puerta parcialmente cerrada. «Alejandro no está en casa en este momento. En realidad, vine a hablar contigo». Carmen se las arregló para parecer vulnerable y determinada al mismo tiempo. ¿Podríamos hablar? Solo 5 minutos. Mujer a mujer. Todas las alarmas en la mente de Sofía se activaron simultáneamente, pero su educación y curiosidad pudieron más que su instinto de supervivencia. Abrió la puerta completamente y permitió que Carmen entrara al salón, notando inmediatamente cómo los ojos de la otra mujer catalogaban cada detalle: las mantas dobladas en el sofá, las tazas de café de la mañana aún en la mesa, la intimidad evidente de una pareja que comparte espacio vital. «Es una casa hermosa», comentó Carmen sentándose elegantemente en el sillón principal. «Alejandro siempre tuvo buen gusto para la decoración y para las mujeres en situaciones complicadas». «¿Perdón?». Carmen suspiró, como si estuviera a punto de revelar algo doloroso pero necesario. «Sofía, sé que esto va a sonar terrible, y créeme que no quiero ser la mensajera de malas noticias, pero siento que tienes derecho a saber la verdad sobre Alejandro». «¿Qué verdad?». A pesar de sí misma, Sofía se sintió obligada a preguntar. «Él tiene un patrón,
Un complejo de Salvador, podríamos llamarlo. Carmen se inclinó hacia adelante, con expresión de preocupación fingida. Siempre se siente atraído a mujeres que necesitan rescate. Cuando lo conocí, yo acababa de pasar por un divorcio terrible. Estaba emocionalmente destrozada, financieramente arruinada. Apareció como un caballero de armadura brillante, cuidándome, protegiéndome, haciéndome sentir como si fuera la mujer más preciosa del mundo. Sofía sintió que algo frío se instalaba en su estómago, pero se obligó a mantener una expresión neutra. Y una vez que me recuperé, una vez que volví a ser fuerte e independiente, perdió interés. De repente, ya no era el proyecto que necesitaba arreglar. Carmen sacudió la cabeza tristemente. Rompió conmigo diciendo que habíamos crecido en direcciones diferentes, pero la verdad es que ya no me necesitaba vulnerable para sentirse importante. No creo que Alejandro sea así, dijo Sofía, pero su voz sonó menos convincente de lo que había pretendido. Por supuesto que no quieres creerlo. Estás viviendo el momento más intenso del ciclo ahora mismo. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Él te está cuidando después de tu accidente, ¿verdad? Te hace sentir especial, protegida, como si fueras la única mujer en el mundo que puede despertar estos instintos protectores en él. Cada palabra era como una gota de veneno, diseñada específicamente para encontrar las inseguridades más profundas de Sofía, y lo peor era que contenían suficiente verdad parcial para sonar creíbles. Incluso rechazó esa oportunidad increíble en Florencia por ti, ¿no es así?, continuó Carmen, volviéndose para enfrentar a Sofía directamente. ¿Te parece romántico? ¿O te parece familiar? Porque hizo exactamente lo mismo conmigo. Rechazó un proyecto en Barcelona porque yo lo necesitaba en Madrid. No sé por qué me estás contando esto, murmuró Sofía, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. Porque fuiste la mejor amiga de Elena durante años. Porque te conozco desde que eras una niña y siempre me caíste bien. Carmen se acercó y puso una mano suave en el brazo de Sofía. Porque no quiero verte pasar por lo mismo que yo pasé cuando se aburra de jugar al héroe contigo. Creo que deberías irte, dijo Sofía, pero su voz carecía de convicción. Solo piénsalo, ¿sí? Pregúntate cuándo fue la última vez que Alejandro se sintió atraído a una mujer fuerte, independiente, que no necesitara que la rescatara de algo. Carmen se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Y pregúntate qué pasará cuando te recuperes completamente, cuando vuelvas a ser la mujer exitosa e independiente que eras en Londres. ¿Seguirás siendo interesante para él? Después de que Carmen se fuera, Sofía se quedó sentada en el sofá durante horas, sus palabras resonando en su mente como un eco tóxico. Cuando Alejandro regresó esa noche, radiante después de conseguir un nuevo proyecto importante, la encontró inusualmente callada y distante. ¿Todo bien?, preguntó él, dejando su maletín y acercándose al sofá, donde ella estaba acurrucada con un libro que obviamente no había estado leyendo. Sí, todo bien, respondió automáticamente, pero evitó su mirada. ¿Segura? Pareces diferente. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo. Alejandro la estudió durante un momento, claramente sintiendo que algo había cambiado, pero sin poder identificar qué. Se sentó a su lado y trató de tomarla en sus brazos, pero ella se tensó imperceptiblemente, lo suficiente para que él lo notara. Sofía, ¿qué pasa realmente? Nada pasa. No puedo estar cansada sin que algo esté mal. El tono defensivo en su voz era completamente nuevo entre ellos, y Alejandro sintió una punzada de alarma. Durante las últimas semanas, habían desarrollado una comunicación tan abierta y honesta que esta repentina muralla lo desconcertó completamente. Por supuesto que puedes estar cansada, dijo cuidadosamente, pero esto no se siente como cansancio. Se siente como si estuvieras alejándote de mí. No seas dramático. ¿Dramático? Alejandro se alejó ligeramente, herido por el tono frío que nunca había escuchado de ella. Sofía, hemos pasado semanas hablando de todo, compartiendo todo, y ahora de repente actúas como si fuera un extraño. ¿Qué cambió? Nada cambió, insistió ella, pero las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer.
Todo está igual. Tú sigues siendo el mismo hombre que rescata mujeres rotas, y yo sigo siendo la misma idiota que se deja rescatar. La acusación lo golpeó como una bofetada. Alejandro se quedó inmóvil, procesando palabras que sonaban como algo que Carmen habría dicho, no algo que saldría de la boca de la mujer que lo conocía mejor que nadie. ¿De dónde viene esto?, preguntó en voz baja. ¿Quién te ha estado llenando la cabeza con estas ideas? La pelea que siguió fue devastadora en su intensidad. Sofía, herida por las semillas de duda que Carmen había plantado, atacó con una precisión cruel que solo es posible cuando se conoce íntimamente a la otra persona. Alejandro, confundido y dolido por este ataque aparentemente inexplicable, se defendió con una frialdad que ella no había visto nunca dirigida hacia ella. «No me digas que no viene de ningún lado», estalló ella, levantándose del sofá y comenzando a caminar por el salón como un animal enjaulado. «Carmen vino a verme hoy». «¿Carmen estuvo aquí?». La voz de Alejandro se volvió peligrosamente baja. «¿Y tú la dejaste entrar?». «Me contó cosas interesantes sobre ti, sobre tu patrón con las mujeres vulnerables. ¿Y le creíste? Sin siquiera preguntarme a mí primero. ¿Acaso no es verdad?». Sofía se detuvo frente a él, con los brazos cruzados. «¿No me encontraste herida y vulnerable? ¿No has estado cuidándome, protegiéndome, haciéndome sentir como si fuera especial?». «Sí, pero... ¿y no rechazaste Florencia por mí? Exactamente como rechazaste Barcelona por ella». Alejandro se quedó callado por un momento, y ese silencio fue todo lo que Sofía necesitó para confirmar sus peores temores. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero ya no eran de tristeza, sino de ira y decepción. «Dios mío, es verdad», murmuró. «Soy solo otro proyecto para ti, otra mujer rota que necesita que la arregles para sentirte bien contigo mismo». «Eso no es», comenzó él, pero ella lo interrumpió. «¿Sabes qué es lo peor? Que durante un momento realmente creí que era diferente. Creí que después de todos estos años, finalmente había encontrado a alguien que me amaba por quien soy realmente, no por lo que necesito». «Te amo por quien eres», dijo Alejandro, levantándose del sofá y tratando de acercarse a ella. «Sofía, tienes que escucharme». «No», lo detuvo con una mano. «Ya escuché suficiente. De ti, de Carmen, de mi propia estupidez. Carmen es una mentirosa manipuladora que está tratando de arruinar lo que tenemos porque no puede soportar verme feliz. ¿Es mentira que rechazaste Barcelona por ella? No, pero ¿es mentira que te sientes atraído a mujeres que necesitan rescate? Eso es una simplificación ridícula de ¿es mentira o no, Alejandro?». El grito frustrado que salió de él resonó por toda la casa. Se pasó las manos por el cabello, claramente luchando por encontrar las palabras correctas para explicar algo que ella ya había decidido no querer entender. «Sí, tal vez tengo tendencia a preocuparme por las personas que amo. Tal vez me siento naturalmente protector hacia las mujeres importantes en mi vida. ¿Eso me convierte en algún tipo de depredador emocional? Te convierte en alguien que confunde rescatar con amar. ¿En serio vas a reducir 15 años de sentimientos a eso? ¿Vas a ignorar las cartas, las confesiones, todo lo que hemos compartido estas semanas?» «Las cartas son de hace años», replicó ella, y su voz se volvió más fría. «Y estas semanas he estado herida, dependiente. Exactamente el tipo de mujer que te resulta irresistible. Estás siendo increíblemente injusta». «¿Injusta o finalmente realista?». Alejandro la miró durante un largo momento, y ella pudo ver el momento exacto en que algo se rompió en sus ojos. La ira que había estado conteniendo finalmente salió a la superficie. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo con una voz que no reconoció. «Tal vez sí me siento atraído a mujeres que necesitan ayuda. Tal vez es porque las mujeres fuertes e independientes, como aparenta ser, son demasiado cobardes para arriesgar algo real». La acusación la golpeó exactamente donde más dolía, porque contenía suficiente verdad para devastarla. «Tal vez», continuó él, claramente herido y lanzando palabras como armas, «prefiero a mujeres que necesitan rescate porque al menos ellas aprecian lo que hago por ellas, en lugar de analizarlo hasta convertirlo en algo patológico». «¿Cómo te atreves?».
¿Cómo me atrevo a qué? A señalar que estás usando cualquier excusa para huir de esto porque te aterroriza la posibilidad de ser realmente feliz. No estoy huyendo de nada. Bullshit. La palabra salió en inglés, como siempre le pasaba cuando estaba realmente furioso. Estás haciendo exactamente lo mismo que hiciste a los 18 años cuando decidiste irte a Londres en lugar de quedarte y arriesgarte a que esto no funcionara. Eso es completamente diferente. ¿Es diferente o es exactamente lo mismo? En cuanto las cosas se ponen serias, en cuanto tienes que decidir si realmente quieres esto conmigo o no, encuentras una razón para correr. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como humo tóxico. Ambos estaban jadeando ligeramente, como si hubieran estado corriendo en lugar de gritándose, y la realidad de lo que acababan de decirse el uno al otro comenzó a asentarse lentamente. «Creo que deberías irte», murmuró Sofía finalmente sin mirarlo a los ojos. «¿Perdón? A tu habitación. Yo me voy a mi apartamento esta noche». «Sofía, no podemos terminar una conversación así». «No estamos terminando una conversación», dijo ella, y su voz sonaba vacía como si toda la emoción hubiera sido drenada de ella. «Estamos terminando esto, sea lo que sea que esto haya sido». El silencio que siguió fue el más doloroso que cualquiera de los dos había experimentado. Alejandro la miró durante un largo momento, esperando que ella retirara las palabras, que dijera que no lo decía en serio, pero cuando ella mantuvo su postura, con los brazos cruzados y la mirada fija en el suelo, él asintió lentamente. «Como quieras», dijo con una voz que sonaba tan rota como se sentía. «Pero cuando te des cuenta de que Carmen logra exactamente lo que quería, cuando te des cuenta de que acabas de destruir lo mejor que nos ha pasado a cualquiera de los dos, no vengas a buscarme». Salió del salón sin mirar atrás, y Sofía escuchó sus pasos pesados subiendo las escaleras hacia su habitación. Solo cuando oyó la puerta cerrarse, se permitió colapsar en el sofá, sollozando con una intensidad que no había experimentado desde la muerte de su abuela años atrás. Había ganado la pelea, había protegido su corazón de la posibilidad de ser lastimada más tarde. Entonces, ¿por qué se sentía como si acabara de cometer el error más grande de su vida? Una semana después de la pelea, Sofía se había instalado de vuelta en su apartamento de Chamberí, pero la soledad se sentía como una presencia física que la seguía por cada habitación. Durante 7 días, había logrado convencerse de que había tomado la decisión correcta, de que había evitado un dolor mayor más adelante. Pero las noches eran las peores. Despertaba buscando el aroma de la colonia de Alejandro en las sábanas, escuchando fantasmas de su risa en el silencio del apartamento. Elena regresó el viernes por la noche, después de haber estado cubriendo un festival de teatro en Sevilla. Una sola mirada al estado de Sofía. Ojos hinchados, pijama arrugado, apartamento lleno de envases de comida a domicilio, le bastó para entender que algo terrible había pasado. «¿Dónde está mi hermano?», fue lo primero que preguntó, dejando su maleta junto a la puerta. «En su casa, supongo», murmuró Sofía desde el sofá, donde había establecido residencia permanente frente al televisor. «¿Y por qué tú estás aquí y él está allá?» «Porque terminamos, o más bien, porque nunca empezamos realmente». Elena se sentó en el borde del sofá, obligando a Sofía a hacer espacio y, más importante, a hacer contacto visual. «Explícame qué pasó. Y no me vengas con medias verdades. Quiero la historia completa». Durante la siguiente hora, Sofía le contó todo. La visita de Carmen, las dudas que había plantado, la pelea devastadora, la decisión de terminar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Elena la escuchó en silencio, pero su expresión se volvía más y más furiosa con cada detalle. «¿Carmen estuvo aquí?», preguntó cuando Sofía terminó. «¿Y tú le creíste?». Elena tenía sentido lo que decía. ¿Tenía sentido? Elena se levantó del sofá como impulsada por un resorte. «Sofía, esa mujer es una psicópata manipuladora. ¿Cómo pudiste creerle una sola palabra? Porque lo que decía sobre el patrón de Alejandro era verdad. Rechazó Barcelona por ella, rechazó Florencia por mí. ¿Quieres que te cuente la verdad sobre Barcelona?». Elena comenzó a caminar por el apartamento como un animal enjaulado.
Carmen le mintió sobre un embarazo falso justo cuando él iba a aceptar el proyecto. Le dijo que estaba embarazada y que no podía manejar la mudanza en su estado. Alejandro rechazó Barcelona porque pensó que iba a ser padre. Sofía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? 2 semanas después, Carmen perdió el bebé que nunca existió. Pero para entonces ya era demasiado tarde para aceptar el proyecto. Elena se detuvo frente a ella, con los ojos brillando de ira. ¿Y sabes cómo me enteré? Porque encontré las pruebas de embarazo falsas en su bolso cuando vino a cenar a casa durante una de sus crisis emocionales. Elena, ¿por qué nunca me dijiste? Porque Alejandro me hizo prometerle que no lo haría. Dijo que ya había terminado con ella y que no quería darle más importancia al drama. Elena se sentó de nuevo, pero esta vez tomó las manos de Sofía entre las suyas. Pero también porque no sabía que ibas a ser tan estúpida como para creerle a esa víbora. Las palabras de Elena comenzaron a desmoronar las defensas que Sofía había construido durante la semana. Si Carmen había mentido sobre Barcelona, ¿sobre qué más había mentido? Sofía, mi hermano no tiene un complejo de Salvador, continuó Elena más suavemente. Tiene un corazón demasiado grande y una tendencia a amar con una intensidad que asusta a las mujeres que no están preparadas para corresponder. Carmen nunca estuvo preparada, y aparentemente tú tampoco. Elena, ¿sabes por qué rechazó Florencia? No por su complejo de héroe, sino porque me llamó esa misma noche después de recibir la oferta. ¿Sabes qué me dijo? Sofía negó con la cabeza, aunque una parte de ella temía la respuesta. Me dijo, Elena, acabo de recibir la oferta de mi vida, pero por primera vez en 15 años tengo algo que quiero más. Tengo a la mujer que siempre amé viviendo en mi casa, compartiendo mis mañanas, dejándome cuidarla. ¿Cómo puedo irme ahora? Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Sofía, pero esta vez no eran de dolor, sino de reconocimiento. Reconocimiento de su error, de su cobardía, de lo que había destruido por miedo. Me dijo que había esperado 15 años para tener una oportunidad real contigo, y que ningún proyecto, por prestigioso que fuera, valía la pena si significaba perderte de nuevo. Dios mío, murmuró Sofía, ¿qué he hecho? Has hecho exactamente lo que Carmen quería que hicieras, respondió Elena con brutal honestidad. Le has dado exactamente la venganza que buscaba. Elena, tengo que hablar con él. Ay, sí. ¿Y qué le vas a decir? ¿Que lo sientes? ¿Que te equivocaste? Elena se levantó de nuevo, pero esta vez su ira estaba dirigida completamente hacia Sofía. ¿Sabes en qué estado está mi hermano? No ha salido de casa en una semana. Ha rechazado 3 proyectos nuevos. Apenas come, apenas duerme. Elena, por favor. No, Sofía. Esta vez no basta con «lo siento». Elena se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Si realmente quieres arreglar esto, vas a tener que demostrarle que vale la pena arriesgarse por ti otra vez. Y honestamente, después de cómo lo trataste, no estoy segura de que sea así. Después de que Elena se fuera, Sofía se quedó sola con la verdad devastadora de lo que había hecho. No solo había rechazado el amor del hombre que había amado durante 15 años, sino que lo había hecho de la manera más cruel posible, acusándolo de manipulación emocional, reduciéndolo a un estereotipo patético, usando sus vulnerabilidades más profundas como armas contra él. Esa noche, por primera vez en una semana, salió de su apartamento, caminó por las calles de Madrid hasta encontrarse frente a la casa de Alejandro en Salamanca. Las luces estaban encendidas en su estudio, y pudo ver la silueta de él trabajando en su mesa de dibujo, como había hecho tantas tardes mientras ella descansaba en el sofá del salón. Se quedó allí durante 1 hora, observando, tratando de reunir el valor para tocar el timbre, pero cada vez que se acercaba a la puerta, las palabras crueles que le había dicho resonaban en su mente, y la vergüenza la paralizaba. No merecía su perdón. Había tenido su oportunidad de ser feliz, de construir algo hermoso con el hombre que la había amado pacientemente durante años, y la había destruido por miedo y orgullo. Pero mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, una determinación nueva comenzó a crecer en su pecho. Elena tenía razón. Si quería a Alejandro de vuelta,
Iba a tener que demostrárselo. Iba a tener que luchar por él de la misma manera que él había luchado por ella durante todos estos años. La pregunta era, ¿cómo se lucha por alguien a quien has herido tan profundamente? Sofía pasó el fin de semana planificando. No un gran gesto romántico que pudiera ser malinterpretado como manipulación emocional, sino algo que demostrara que entendía realmente lo que había perdido y estaba dispuesta a luchar por recuperarlo. El lunes por la mañana apareció en el estudio de arquitectura de Alejandro con una determinación que no había sentido en años. La recepcionista, una mujer mayor que había trabajado con él durante una década, la reconoció inmediatamente de las pocas veces que Elena la había llevado a eventos de la empresa durante su adolescencia. Sofía, ¿verdad? ¿La amiga de Elena? Sí, señora Martínez. ¿Está Alejandro disponible? La expresión de la mujer se suavizó con simpatía. Era evidente que sabía algo sobre la situación, probablemente por el estado deplorable en que había estado Alejandro durante la última semana. Está en su oficina, pero, cariño, tal vez no sea el mejor momento. Ha estado... Lo sé, la interrumpió Sofía suavemente. Por eso estoy aquí. Encontró a Alejandro exactamente como Elena había descrito. Demacrado, con ojeras profundas, rodeado de proyectos a medio terminar y tazas de café frío. Cuando levantó la vista y la vio en la puerta, la expresión que cruzó su rostro fue de dolor puro, como si verla fuera físicamente doloroso. «¿Qué haces aquí?», preguntó y su voz sonaba ronca por el desuso. «Vengo a pedirte perdón», dijo ella directamente, «y a contarte la verdad sobre todo lo que pasó. Sofía, no tenemos nada de qué hablar. Carmen me mintió sobre Barcelona». Las palabras detuvieron a Alejandro en seco. Dejó el bolígrafo que había estado sosteniendo y la miró con atención completa por primera vez desde que había entrado. «Elena me contó la verdad sobre el embarazo falso, sobre las pruebas falsificadas, sobre todo». Sofía se acercó lentamente a su escritorio, pero mantuvo distancia respetuosa. «Y me contó lo que le dijiste sobre rechazar Florencia». «Elena habla demasiado», murmuró él, pero sin verdadera molestia en la voz. «Me dijo que dijiste que habías esperado 15 años para tener una oportunidad real conmigo». Alejandro cerró los ojos, como si las palabras le causaran dolor físico. «¿Y qué quieres que diga a eso? ¿Que es verdad? Ya lo sabes. ¿Que me duele? También lo sabes. Quiero que sepas que fui una cobarde». La voz de Sofía se quebró ligeramente. «Que tenía tanto miedo de que esto fuera demasiado bueno para ser verdad, que preferí destruirlo antes de arriesgarme a que tú lo hicieras». «Sofía, no, déjame terminar». Ella se acercó más, hasta que estuvo directamente frente a su escritorio. «Tenía miedo de que cuando me recuperara completamente, cuando volviera a ser independiente y fuerte, ya no me encontraras interesante. Pero lo que no entendí hasta esta semana es que nunca he sido más fuerte que cuando estaba contigo». Alejandro abrió los ojos lentamente, y ella pudo ver que estaba luchando contra sus propias defensas. «Carmen sabía exactamente qué decir para hacerme dudar de todo, pero no porque fuera verdad, sino porque conocía mis inseguridades mejor de lo que yo creía». «¿Y ahora qué? ¿Esperás que olvide todo lo que me dijiste? Las acusaciones, las comparaciones con un depredador emocional». Las palabras la golpearon como merecía, y Sofía sintió el peso completo de lo que había hecho. «No espero que olvides nada. Espero que me des la oportunidad de demostrarte que estaba equivocada». «¿Cómo?». La pregunta era simple, pero Sofía sabía que su respuesta determinaría todo. Respiró profundamente y tomó la decisión más importante de su vida. «Rechacé la oferta del Guggenheim». Alejandro se quedó completamente inmóvil. «¿Qué?». «Me llamaron el viernes. Querían que dirigiera una nueva ala de arte contemporáneo en Bilbao. Era exactamente el tipo de oportunidad que siempre soñé». Sofía se sentó en la silla frente a su escritorio, finalmente permitiéndose estar a su nivel. «Y la rechacé». «¿Por qué harías eso?». «Por la misma razón que tú rechazaste Florencia. Porque me di cuenta de que he pasado años persiguiendo sueños profesionales porque pensaba que eso me haría feliz, pero que las semanas más felices de mi vida fueron las que pasé contigo, cuidándonos mutuamente». Alejandro la miró durante un largo momento, y ella pudo ver el conflicto en sus ojos, el deseo de creerle luchando contra el miedo
de ser herido de nuevo. Sofía, no puedes rechazar oportunidades profesionales por mí. No después de acusarme de manipularte para que hicieras exactamente eso. No la rechacé por ti, dijo ella firmemente. La rechacé por mí, porque finalmente entendí que la felicidad no viene de alcanzar objetivos profesionales, sino de construir una vida con la persona correcta. ¿Y si esto no funciona? ¿Y si volvemos a pelear, si vuelves a tener dudas? Entonces pelearemos y las resolveremos como hacen las parejas adultas, respondió ella. Pero no voy a huir de nuevo, Alejandro. No voy a permitir que el miedo o el orgullo destruyan lo mejor que me ha pasado en la vida. El silencio que siguió fue diferente de todos los que habían compartido antes. Este estaba lleno de posibilidades, de segundas oportunidades, de amor que había sobrevivido a su propia destrucción. «Me heriste», dijo él finalmente, y su voz era suave pero honesta. «Me heriste de maneras que no creí posibles. Lo sé, y lo siento más de lo que puedo expresar». Sofía se inclinó hacia adelante. «Pero también sé que lo que tenemos es más fuerte que mis miedos o tus heridas. Sé que vale la pena luchar por ello. ¿Cómo puedo estar seguro de que no volverás a huir cuando las cosas se pongan difíciles?» «Porque esta vez no tengo ningún lugar al que huir», respondió ella con una sonrisa triste. «Y porque he aprendido que huir de ti es lo más doloroso que he hecho en mi vida». Alejandro se levantó lentamente de su silla y rodeó el escritorio. Cuando estuvo frente a ella, extendió su mano. Y cuando ella la tomó, la ayudó a levantarse también. «Una oportunidad», dijo él, y su voz tenía una firmeza que no admitía negociación. «Una sola oportunidad más. Pero esta vez, Sofía, esta vez tiene que ser real. Nada de huir, nada de dudas plantadas por exnovias celosas, nada de sabotear lo que estamos construyendo. Una oportunidad», acordó ella, y cuando él la tomó en sus brazos, sintió como si finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Los siguientes meses fueron una delicada reconstrucción de la confianza que habían perdido. Alejandro había aceptado darle una segunda oportunidad, pero era evidente que las heridas de su pelea aún estaban sensibles. Sofía lo entendía. Había dicho cosas imperdonables, había atacado las partes más vulnerables de él con una precisión cruel que solo es posible cuando se conoce íntimamente a alguien, pero lentamente, día a día, comenzaron a sanar. Esta vez, Sofía se mudó a su propio apartamento en lugar de quedarse en casa de él. Necesitaban construir su relación desde una base de independencia mutua, no desde la vulnerabilidad forzada por su accidente. Cada noche que pasaban juntos era una elección consciente, no una necesidad médica. «¿Cómo fue tu día?», le preguntaba él cada noche cuando se encontraban para cenar, y la pregunta contenía capas de significado. «¿Estás feliz? ¿Te arrepientes de haber rechazado Bilbao? ¿Sigues queriendo estar aquí conmigo?» «Mejor porque termina contigo», respondía ella invariablemente, y poco a poco la tensión en sus hombros se relajaba. El trabajo en el Reina Sofía se había convertido en algo más que un empleo para Sofía. Había propuesto un proyecto ambicioso, una serie de exposiciones que conectaran el arte contemporáneo español con influencias internacionales, exactamente el tipo de trabajo curatorial que había soñado hacer. Su jefe, impresionado por su pasión y su experiencia londiniense, le había dado carta blanca para desarrollar la idea. «Estás brillando», le dijo Alejandro una noche, mientras la observaba trabajar en su portátil, rodeada de libros de arte y notas escritas en su letra pequeña y precisa. «Te ves realizada». «Me siento realizada», admitió ella, levantando la vista del trabajo. «Por primera vez en años siento que estoy exactamente donde debo estar. ¿Incluso sin Bilbao?» «Especialmente sin Bilbao». Ella cerró el portátil y se acercó a él en el sofá. «Bilbao habría sido prestigioso, pero esto es mío. Lo estoy construyendo desde cero, aquí contigo cerca para celebrar cada pequeño triunfo». Alejandro también había encontrado un nuevo equilibrio profesional. Sin la presión de perseguir oportunidades internacionales, había podido concentrarse en proyectos locales que realmente lo apasionaban. Estaba trabajando en la restauración de un palacete del siglo XVIII en el centro de Madrid,
un proyecto que le permitía combinar su amor por la historia con técnicas arquitectónicas innovadoras. ¿Sabes qué me dijo el cliente hoy?, le contó una tarde mientras cocinaban juntos en su apartamento. Que nunca había visto a un arquitecto tan emocionado por los detalles de un proyecto, que era evidente que amaba lo que hacía. ¿Y es verdad? Es verdad, admitió él, besando su sien mientras ella removía la salsa. Pero no solo el trabajo, todo. Por primera vez en años, amo mi vida completa. La primera gran prueba llegó en primavera, cuando Carmen apareció en una gala benéfica, a la que ambos asistían por compromisos profesionales. Sofía la vio primero, elegante como siempre, en un vestido negro que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Por un momento, sintió el fantasma familiar del pánico, las semillas de duda que Carmen había plantado tan expertamente meses atrás. Pero entonces sintió la mano de Alejandro encontrar la suya, sus dedos entrelazándose con una presión firme y reconfortante. «¿Estás bien?», murmuró él, siguiendo su mirada hasta donde Carmen conversaba animadamente con un grupo de inversores. «Estoy perfecta», respondió ella, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. Carmen había perdido todo su poder sobre ella. Era simplemente una mujer elegante en una fiesta, no una amenaza a su felicidad. «¿Quieres que nos vayamos?» «No», dijo Sofía firmemente. «Quiero quedarme y disfrutar de la fiesta con mi novio. Quiero bailar contigo y presumir de lo guapo que estás con ese smoking». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro valió cualquier incomodidad que pudiera sentir por la presencia de Carmen. La tomó en sus brazos en la pista de baile y mientras se movían al ritmo de la música, Sofía se dio cuenta de que había algo profundamente sanador en elegir conscientemente la felicidad sobre el miedo. «Te amo», le susurró al oído mientras bailaban, y las palabras salieron naturalmente, sin la carga dramática que habían tenido durante su primera reconciliación. «Yo también te amo», respondió él, y su voz tenía una calidez madura que hablaba de certezas ganadas con esfuerzo. Cuando Carmen se acercó a ellos más tarde en la noche, elegante sonrisa en su lugar, Sofía sintió solo una leve molestia, como la que uno siente ante un mosquito persistente. «Sofía, Alejandro, qué encantador verlos juntos», dijo Carmen con dulzura venenosa. «Espero que las cosas estén funcionando mejor esta vez». «Están funcionando perfectamente», respondió Sofía con una sonrisa genuina. «Gracias por preguntar. Me alegro. Alejandro se merece a alguien que aprecie realmente todo lo que hace por las mujeres en su vida». «Tienes razón», acordó Sofía calmadamente. «Se merece a alguien que lo ame exactamente como es, no que trate de cambiarlo o manipularlo. Afortunadamente, esa persona soy yo». Carmen parpadeó, claramente no esperando esta respuesta directa y sin defensas. Después de unos segundos incómodos, murmuró una despedida y se alejó, dejando a Sofía con una sensación de triunfo tranquilo. «Eso fue...», comenzó Alejandro. «Liberador», terminó ella. «Finalmente entiendo que el único poder que tenía sobre nosotros era el que nosotros le dábamos». Esa noche, mientras regresaban a casa en taxi, Alejandro tomó su mano y la llevó a sus labios para besarla suavemente. «¿Sabes de qué me di cuenta esta noche?», le dijo. «¿De qué? De que ya no tengo miedo de perderte. No porque piense que es imposible, sino porque sé que si luchamos por esto, con la misma intensidad que pusimos en destruirlo, podemos sobrevivir a cualquier cosa». Sofía sintió lágrimas de felicidad picando en sus ojos. «Incluso a mis neurosis ocasionales y mi tendencia a sobreanalizar todo, especialmente a esas cosas», se rió él, «porque son parte de lo que te hace ser tú, y yo me enamoré de todo de ti, no solo de las partes fáciles». Cuando llegaron a su apartamento esa noche, hicieron el amor con una intensidad nueva, no desesperada como en sus primeras reconciliaciones, sino con la profundidad de dos personas que habían elegido conscientemente construir algo hermoso sobre las ruinas de sus errores pasados. Un año después, Sofía despertó en una mañana de octubre muy similar a aquella en la que había resbalado en las escaleras del museo, cambiando el curso de su vida para siempre. Pero esta vez, en lugar de despertar sola en una cama de hospital,
Abrió los ojos en el dormitorio que compartía con Alejandro en la casa que habían comprado juntos en Malasaña. Un compromiso perfecto entre la elegancia tradicional que él amaba y la modernidad bohemia que ella había adoptado durante sus años en Londres. «Buenos días, futura esposa», murmuró él contra su cuello, su voz ronca de sueño y cargada de una felicidad que aún la sorprendía con su intensidad. «Buenos días, futuro esposo», respondió ella, estirándose como un gato perezoso antes de volverse en sus brazos. «¿Nervioso? ¿Por casarme con la mujer de mis sueños?» «Para nada». Sus ojos castaños brillaban con humor y algo más profundo. «¿Y tú?» «Aterrorizada», admitió ella honestamente, y luego se rió al ver su expresión de alarma. «No de casarme contigo, idiota, de que llueva y arruine la ceremonia en el jardín». Efectivamente, su boda se celebraría esa tarde en el jardín de la casa familiar de los Herrera, bajo las mismas flores de jacarandá que habían sido testigos silenciosos de sus juegos adolescentes, sus peleas dramáticas y, finalmente, su amor maduro. Elena sería su madrina, por supuesto, y había amenazado con llorar durante toda la ceremonia. «Si llueve, nos casamos bajo la lluvia», dijo Alejandro simplemente, besando la punta de su nariz. «He esperado demasiado tiempo para ti, como para que un poco de agua arruine el día. Hablas como si hubieras estado esperándome desde siempre. ¿No es obvio que sí?» Su sonrisa se volvió más suave, más vulnerable. «Sofía, desde que tenías 15 años y yo 20, cada mujer que conocí fue comparada contigo. Cada relación que intenté fue medida contra lo que sentía cuando estabas cerca. He estado esperándote desde el momento en que me di cuenta de que existía el amor». Las palabras la golpearon con la fuerza de la verdad pura. Se incorporó en la cama, súbitamente despierta completamente, y lo miró con ojos brillantes de emoción. «¿Sabes cuál fue el momento exacto en que supe que te amaba?», le preguntó. «¿Cuándo?» «Tenía 16 años. Estaba en el jardín de tu casa leyendo bajo el árbol de jacarandás cuando comenzó a llover. Tú saliste corriendo de la casa con una chaqueta para cubrirme, pero no te quedaste. Simplemente me pusiste la chaqueta sobre los hombros, me dijiste que no fuera idiota y me quedara mojándome. Y regresaste adentro». Alejandro sonrió, recordando. «Tenías esa expresión obstinada que ponías cuando no querías admitir que alguien había hecho algo bueno por ti». «Exacto. Pero cuando llegué a casa esa noche y me quité la chaqueta, olía a ti, y me di cuenta de que ese aroma me hacía sentir más segura de lo que me había sentido jamás». Sofía se acercó más a él, hasta que sus frentes se tocaron. «Esa noche supe que quería sentirme así para siempre. ¿Y ahora? Ahora sé que para siempre no es suficiente tiempo». El beso que siguió fue lento y profundo, cargado de 15 años de historia compartida y la promesa de todos los años que vendrían. Cuando se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos. «Deberíamos levantarnos», murmuró ella sin moverse. «Elena llegará pronto para ayudarme a arreglarme, y tu madre querrá supervisar cada detalle de la decoración. 5 minutos más», pidió él, atrayéndola más cerca. «Solo quiero recordar este momento, la última mañana que despertamos solteros. Técnicamente hemos estado viviendo juntos durante 6 meses. No creo que cambie mucho después de hoy». «¿Estás bromeando?» «Cambiará todo». Su voz se volvió seria, cargada de promesa. «Después de hoy, serás mi esposa. Oficialmente, legalmente, ante Dios y ante todos nuestros seres queridos. Después de hoy, cuando la gente pregunte quién eres, diré, es mi esposa. No mi novia, no mi pareja, mi esposa». La forma en que pronunció la palabra hizo que algo se derritiera en el pecho de Sofía. Durante todos los años que habían estado separados, había soñado secretamente con este momento, pero nunca se había atrevido a creer que realmente sucedería. La ceremonia fue perfecta, de esa manera imperfecta, que solo el amor verdadero puede crear. No llovió, pero el viento desacomodó el cabello cuidadosamente peinado de Sofía y dispersó algunos pétalos de las decoraciones florales. Elena lloró tanto durante los votos que apenas pudo entregar los anillos. La madre de Alejandro se olvidó completamente de las fotos profesionales porque estaba demasiado ocupada llorando de felicidad. El padre de Sofía,
que había viajado desde Valencia, se emocionó tanto que olvidó su discurso preparado y simplemente abrazó a Alejandro durante 5 minutos seguidos. Pero cuando Alejandro y Sofía se miraron a los ojos durante el intercambio de votos, el resto del mundo desapareció. Solo existían sus voces prometiéndose amor, fidelidad, paciencia y aventura por todos los días de sus vidas. «Por todos los años que perdimos esperándonos», dijo Alejandro deslizando el anillo en su dedo, «y por todos los años que tenemos por delante para amarnos. Por todas las peleas que sobrevivimos», respondió Sofía con voz temblorosa de emoción, «y por todas las reconciliaciones que nos esperan». Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue suave, reverente, cargado de gratitud por el camino que los había llevado hasta ese momento. Durante la fiesta, bailaron pegados bajo las luces colgantes que transformaban el jardín en algo mágico. Sofía llevaba un vestido de seda color champán que fluía como agua cuando se movía, y Alejandro no podía dejar de tocarla. Su mano en la espalda baja de ella, sus dedos entrelazados, su frente contra la de ella, mientras susurraban promesas que solo ellos podían escuchar. «¿Sabes en qué estoy pensando?», le murmuró al oído mientras bailaban. «¿En lo hermosa que me veo con este vestido? En que hace exactamente 15 años en este mismo jardín te vi bailar con Marcos durante tu fiesta de cumpleaños y quise arrancarte de sus brazos. ¿Y ahora? Ahora eres mía para siempre, y nunca más tendré que imaginar cómo sería tenerte entre mis brazos». Su sonrisa era pura felicidad masculina. «Ahora puedo hacerlo todos los días por el resto de nuestras vidas». «Todos los días suena como un buen comienzo», murmuró ella, besando el hueco de su garganta. Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se marcharon, se encontraron solos en el jardín, rodeados de pétalos dispersos y luces que parpadeaban suavemente en la brisa nocturna. Se sentaron en el mismo banco donde Elena solía contarles secretos cuando eran adolescentes, y donde Alejandro había tallado discretamente sus iniciales años atrás, creyendo que nadie se daría cuenta. «Señora Herrera», dijo él experimentalmente, y la sonrisa que iluminó el rostro de ella fue más brillante que todas las luces del jardín. «Me gusta cómo suena eso». «A mí también». La atrajo hacia él hasta que estuvo acurrucada contra su costado, exactamente donde pertenecía. «¿Algún arrepentimiento?» «Solo uno», respondió ella, y él se tensó ligeramente hasta que continuó. «Me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que el amor no es algo de lo que hay que huir, sino algo por lo que vale la pena quedarse y luchar». «Valió la pena la espera», murmuró él contra su cabello. «Todo valió la pena para llegar hasta aquí, contigo, así». Arriba de ellos, las mismas estrellas que habían sido testigos de sus juegos infantiles, sus peleas adolescentes y sus años de separación, ahora brillaban sobre su primer día como marido y mujer. Y en el silencio perfecto de esa noche madrileña, ambos sabían que habían encontrado finalmente lo que habían estado buscando durante toda su vida: un hogar en los brazos del otro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.